Bueno, presento el curso. Sí, naturalmente, no pasa nada. Olvídate de la grabadora. Bueno, un poco para presentarnos nosotros dos. Él es Socorro Volpe, Nino. Yo soy Gustavo Fernetti, Gustavo. Somos arqueólogos. Y bueno, la idea general del curso es la primera parte, que sería esta, que sería una especie de tirar las líneas generales de lo que se va a ver ya con las cátedras más extendidas, y un poco presentar cuáles son las dinámicas del curso. Esto es arqueología urbana, vamos a ver un par de videos. Esto es arqueología urbana, o sea, en y de la ciudad, o sea, que una cruce de la arqueología con la ciudad. Y la idea es que ustedes trabajen en la arqueología urbana. Obviamente, no están graduados en arqueología. No sé si alguno es arqueólogo o arqueólogo. Pero la idea es que puedan pensar en la arqueología, puedan pensar en el pasado, en el tiempo, en las categorías arqueológicas. O sea, que puedan mínimamente manejar algunas cuestiones que son propias de la arqueología y poder llegar a su propia conclusión. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Entonces, un poco la mecánica del curso es esa. Estas 4 clases son introductorias para ver el año que viene cómo se. La idea de estas 4 clases en general es conceptos generales y empezar a trabajar con algunos elementos como para que ustedes tengan material histórico, material arqueológico en la mesa y puedan mínimamente empezar a tocar lo de la arqueología. Se empieza por ahí. Los materiales, el material histórico, el material físico, el vidrio, la loza, el fierro, todo ese material, poder manejarlo y también recibir algunas cuestiones que son básicas, o sea, de la arqueología, o sea, cómo se desarrolla la arqueología, qué significa esto del globo urbano, qué trabajos se han hecho, un montón de cosas. Y sobre todo, que ahora es un poco lo que vamos a empezar a trabajar, qué imagen hay de la arqueología y qué es la arqueología, porque todos pensamos que la arqueología no es tan sencillo. Así que un poco ese es el panorama. Yo no sé ustedes cuáles son sus expectativas. Yo espero que en algún momento me digan, no, Gustavo, esto no me interesa, cambiar rumbo porque. Pero también a lo mejor sería interesante que ustedes aporten, bueno, yo vi una vez, yo estuve, porque también de estar en algún lugar interesante, yo estuve en Roma y vi que había, esas cosas también son interesantes. No quedarse, digamos, con el tema, bueno, escucho y me voy, sino también escucho y aporto, participo, discuto, ¿no? Eso también me interesa. No sé, ¿alguien tiene opinión? Sí. Me gusta, nunca hice nada, ¿no? Pero me gustaría ver si puedo tratar con ustedes arqueólogos. Lo que yo siempre digo, los objetos o lo que se encuentra en el material, es algo que se supone que habla porque para algo se hace la investigación. Pero yo quisiera saber cómo se llega científicamente a que eso sea real, porque a veces, no sé. Bueno, ese es el objetivo, por lo menos, de estos primeros 4 módulos. Entonces, me preguntaba, claro. esa es mi expectativa. La primera parte es tratar un poco de despejar, digamos, la mirada más romántica, más del dibujito de la arqueología, ¿no? Tratar de centrarnos, digamos, en ese contraste. Pero también partir de una cuestión de, bueno, de dónde partimos, que hay una cuestión histórica, que se debe conocer historia para hacer arqueología, sobre todo arqueología urbana, no podemos, digamos, hacer arqueología urbana sin saber historia de Rosario, ¿no? Es como que encontramos algo y no sabemos de dónde es, qué época, qué momento y qué pasaba en la ciudad. Entonces, un poco esa es la idea, que ustedes puedan combinar, digamos, los restos materiales con el saber sobre la historia, y eso no requiere tanto un título. No, es una cuestión de razonar, de pensar, de inferir, de formular hipótesis, preguntas, de la pregunta. Así que bueno. Bueno, vos decime. Bueno, justamente, contestándolo a la señora, queremos explicar un poquito cómo nació la arqueología urbana en Rosario, ¿no es cierto? La arqueología en general, acá en Rosario, en la Argentina, estaba pegada a la antropología y muy pegada a las ciencias naturales. Hay toda una serie de discusiones. Epistemológicamente debe saber alguno que
de una ciencia que critica a la ciencia. Es decir, ¿qué herramienta, un poco como dijo usted, qué herramienta uso yo para decir que esto es verdad o no es verdad? Acá no es mentira, ¿no es cierto? Acá no es, o sea, y se buscaba leyes de la naturaleza, ¿no es cierto? Muy pegada al evolucionismo, al positivismo, etcétera, etcétera. La arqueología urbana un poco nació porque una serie de arqueologías un poco se despegan de ese positivismo y se preguntan por qué no se puede estudiar tiempos más modernos, ¿no es cierto? Y lo que nosotros vamos a hacer es explicar 5 o 6 conceptos para que ustedes puedan operar en el sentido de comprender ciertas cuestiones. Y una de las primeras es qué aporta la arqueología urbana a Rosario, porque si aportaría esa materialidad. Adelante. Ahora estoy un poco empaquetado, pero después suéltense, háganme soltar y no es tan así, ¿no es cierto? Ahora me olvidé dónde estaba. ¿Qué aporta? Porque ustedes fíjense que hablé de materialidad y no me gusta hablar de cultura material. Si yo tuviera que hablar de cultura material, sí o sí caigo en que hay cultura espiritual y material. Y yo soy más filósofo y antropólogo que arqueólogo, entonces tengo que caer en esa famosa dicotomía. Cierta epistemología la han superado, pero nosotros no. Seguimos dividiendo la cosa en materia, espíritu. Y la otra pregunta que un poco nos desequilibra todo, ¿qué es la acción? ¿Qué es materia, espíritu? Bueno. Por eso yo me permito llamar materialidad porque se nota que algo que es material. La arqueología trabaja con la materialidad. Si ustedes van a algunas publicaciones, se va a llamar cultura material. O sea que aparentemente, entre comillas, una arqueología clásica urbana sería el estudio de la cultura material de Rosario. Perfecto. Si yo voy a eso, sería muy descriptivo y me asemejaría a una museología, diciendo, aparentemente, ¿cuál sería mi trabajo? Ir, excavar, y una pregunta, ¿por qué yo voy ahí y no a otro lado? Que tengo que esperar que alguien de casualidad lo busque. O sea que es muy importante cómo sé yo dónde ir. Está bien, está la otra que es de rescate, que de casualidad se encuentra algo, pero en realidad muchos de los sitios que estudiamos fuimos antes. No todo está enterrado, a veces está en superficie. No todo se acumula, imagínense si se acumula la tierra sería una bola inmensa, porque en un lado puede acumularse, en otro lado se excava. ¿Ustedes qué tienen en la cabeza? Tenemos los Mons. Sí pasa. O sea, tenemos el Medio Oriente donde están esos grandes túmulos donde adentro había una ciudad. La otra idea sería Pompeya, pero el efecto Pompeya es casual. Si nosotros llamamos efecto Pompeya, la idea de un poco lo pegamos con la picapiedra, que antes era todo igual pero con piedra. Eso un poco se lo debemos a Thomson cuando ideó la teoría de las 3 edades de piedra, es decir, esto ya es bastante superado. Por lo tanto, yo podía hacer una arqueología urbana descriptiva donde encuentro los platos de la abuela, de la bisabuela, del año 1860, 1870, la describo, entonces sería un testimonio material de algo que. ¿Y dónde está la época? Bueno, ahí viene el problema, por eso voy a arrancar de algo muy elemental. ¿Qué es el pasado? ¿Dónde está el pasado? Hay un aporte de un arqueólogo que se llamaba Schiffer, que es muy interesante, más allá de no tomar todo su conjunto, que hablaba de contexto de deposición. Pues yo pregunto, ¿dónde están los restos arqueológicos? En un sitio arqueológico. ¿Y por qué son arqueológicos? ¿Por qué arqueológicos? Eso si alguien estudió es una definición tautológica. Y vos le preguntas, ¿pero qué es un sitio arqueológico? ¿Cómo lo determina? ¿No es cierto? Entonces este hombre hablaba de contexto de deposición. Es decir, hay ciertos elementos que se desechan. Esos elementos que
desechan, van a un suelo. No todo, ¿no es cierto? Ese suelo de golpe se convierte en un suelo antrópico. ¿Por qué? Hay fenómenos naturales, fenómenos artificiales, y se va formando lo que todo entiende por estratigrafía, etc. Ahora, una vez que estudio ese contexto de posición, también me tengo que poner en la cabeza que hay procesos post-disposicionales, o sea que ahí en el suelo sigue habiendo ciertos procesos. Esos procesos pueden ser que se cambien, se entierran, viene otro y vuelve a enterrar, está toda la capita linda y viene uno, hace un pozo para enterrar una maceta, una planta y ahí movió todo. Ahora, eso yo lo tengo que llevar al contexto social, ¿no es cierto? Pero estoy hablando del pasado. Entonces la pregunta es, ¿y dónde está el pasado? Si estoy en el mismo lado, tengo que ver cómo en la arqueología está presente el tiempo. Si yo no empiezo a preguntarme de ese lado, es como que lo doy por hecho y en algún momento puedo entrar en crisis. Entonces, en arqueología, el espacio es el tiempo, es decir, el tiempo se mide a partir de ciertos procesos espaciales. A eso tengo que agregarle otro concepto que se llama paisaje cultural. Es un paisaje natural más el producto del hombre que está en continuo movimiento. ¿Sí? Nosotros acá, ¿dónde estamos? Pongamos la Facultad de Humanidades. En su momento era una cervecería, después fue un convento y ahora es una universidad. Ciertos elementos siempre estuvieron, otros elementos desaparecieron. Por lo tanto, también tengo que entender otra cosa, que es la permanencia. No todos los objetos o las personas permanecen y desaparecen. Si yo tuviera que formar líneas del tiempo, ¿hay figurón? Generalmente las líneas de tiempo, ¿cómo se forman? Acá es el Rosario de 1700, parece que se corta, viene en la época tal, se corta, neolítico, etc. En realidad, por ejemplo, ciertos elementos transcurren, otros hacen así, otros se transforman. Hay vintage, o sea, hay diseños, no la materialidad que se vuelven a tomar acá, va para allá, o sea que esa línea del tiempo no es tan así, ¿cierto? Eso reflexionenlo, no lo den por hecho porque lo digo yo, sino que piénsenlo y después pregunten. Por lo tanto, el cambio de ciertos elementos, incluso el espacio, nos va a dar la sensación de que pasó el tiempo. Si yo tuviera que estudiar todo esta cosa compleja que dije, en su complejidad, en su dinamismo, estoy frito. Entonces tomo un segmento y a eso a los arqueólogos, los historiadores le llaman estado estacionario. Digo, bueno, yo en este momento, 1840, 1880, lo voy a tomar como si eso fuera estático. ¿Por qué? Y ahí viene el por qué, el fin. Porque en Rosario ese periodo fue muy importante porque prácticamente el Rosario criollo, ese Rosario hispano indígena que se estaba transformando, deviene en el Rosario que conocen todos, y en esta época es donde más cambios se dan. Ahí yo que formé un estado estacionario. Otro elemento muy importante que hablamos de espacio es el patrón de asentamiento, es decir, ¿dónde están asentadas la gente? En un lugar y tienen diferentes actividades. Ustedes fíjense que yo estoy hablando de Rosario, todavía no hablé de ninguna materialidad. Lo dijo el compañero, si yo no sé historia de Rosario, no puedo hacer nada, pero yo no soy un historiador. Entonces, para mí, como arqueólogo, como antropólogo, tengo documentos escritos, mapas, censos, etc. Y estoy usando patrón de asentamiento. Entonces voy a una serie de mapas y veo que Rosario generalmente cambió su sistema de asentamiento
No obstante, hay algunas trazas que todavía indican cómo era. ¿Me entiende cómo voy formando? Entonces, depende de los que voy buscando. Los lugares donde generalmente ha quedado vacío, plazas, todo, porque ahí, ¿qué puedo pensarlo? Acá demolieron y se mandaron abajo, puede haber un basural. Después de casualidad, espero alguna demolición para irme en lugares donde está poblado, porque no le puedo decir a la vecina, perdóneme, que hay abajo, ¿no es cierto? Entonces ahí me voy formando un mapa donde pueda haber restos arqueológicos, donde pueda haber materialidad. Generalmente son escombros, acumulaciones, desechos, sabiendo que no va a quedar todo, ¿no es cierto? Y los periódicos de la época. Acá está. O sea, los periódicos de la época, generalmente en la Biblioteca Argentina, de Biblioteca online, incluso de esta época que digo yo, cualquier cantidad de diarios, y veo, ¿para qué? Me va a servir para identificar algún elemento que lo encuentro roto. Nosotros encontramos, estoy hablando de 1990, no cabe, no teníamos internet, entonces por ahí encontramos un fragmento de botella que decía, digo, de aquí mierda, bueno, ahora uno googleé, bueno, nos permitía, o sea, lo primero que tengo que hacer es identificar qué es, ¿no es cierto? Y después insertarlo dentro de una sociedad, y la idea es, ya que, ¿por qué voy a inventar una tipología? Si en esa época había anuarios donde todas las mercaderías estaban catalogadas por rubro y ramos. Para ello tengo que hacer otra traducción, me tengo que ir a otra disciplina. Deja de ser objeto, pedazo de botella de cerveza, y como yo sé que esto es capitalismo, dámelo como usted quiera para no entrar en el problema ideológico, es una mercancía. Por lo tanto, mire la traducción que hago. Ese objeto es una mercancía, entonces ya le puedo agregar toda la parte simbólica de la publicidad. El problema es si estoy estudiando un grupo precolombino, entonces ahí no es mercancía, ahí tengo todo problema. Esas son las fuentes que me permiten a mí, entonces tengo que ir a las crónicas, por ahí tengo que ir digamos, a teorías muy generales, y ahí bueno, más o menos un poco le adelanté cómo voy armando el rompecabezas de un arqueólogo. Y ahora vamos a sistematizar un poco más esto. ¿Cuál es? ¿El 1? ¿Este es? El 1, el PowerPoint. ¿Este? Ese. Ahora lo sistematizo porque a mí me permite la diapositiva como una ayuda a memoria y ustedes también, entonces más o menos. Antes de dar la diapositiva me gustaría... ¿Qué pasa? Es decir, siempre el docente dice, yo tiré, y lo que tiré no lo tiré en vano, ¿no es cierto? Ha producido una serie de pensamientos totalmente heterogéneos, y siempre el buen docente escucha lo que viene. Porque si no es un monólogo, ¿no es cierto? De todo lo que dije, alguien puede no aportar, porque todo es un aporte, decir algo y orientarme. Una duda, ¿hay arqueología inmaterial? No tendría sentido, no. Hay una arqueología de género, pero siempre en una base material. Si no, la inmaterial sería la antropología de la memoria, pero ya no es arqueología, ¿no es cierto? Pero la arqueología sí o sí está pegada a la materialidad, no a la cultura material. Vamos a llamar materialidad para que después toda la escuela que pueda haber ahí dando vueltas, antropólogo y todo, la llame como quiera. Pero materialidad, todos sabemos lo que es y no nos equivocamos. Eso cambió era la... Puse lo de Pompeya y todo porque ahí está. Nosotros tenemos que ir de la monumentalidad de Egipto, Troya y Pompeya a la arqueología urbana de Rosario. Ya ahí hay un nivel de diferencia impresionante e incluso de interés. Esto produce
millones de turistas, de libros, esto no produce nada, incluso es casi desconocido, ¿no es cierto? Bueno, pero yo no digo a ustedes, por eso yo dije antes que estaba contento que vi tanta gente, ¿no es cierto? A veces la prensa le produce un interés mínimo, dice cualquier cosa y al otro día se olvida y hace se convierte en turístico, por ejemplo. Bueno, hay todo un tema que es patrimonio, el turismo, la conservación, no, es uno de los grandes temas, pero justamente el turismo financia, después lo vamos a hablar porque hay interés económico, de todo acá, ¿no? Yo estoy en la primera parte, todo puro. Interés, uso, patrimonio y difusión. El interés, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es el uso? Uno es turístico, el otro es escolar, el otro es político, mire. El patrimonio, bueno, esto es patrimonio, un basurero, tengo el basurero que hago, lo conservo, la otra vez, no quiero entrar en polémica, se encontró un bodoque que era un antiguo horno, se armó un lío, con eso no es patrimonio, se fotografió que voy a conservar todo. Ultra conservacionismo, lo que no quiere conservar nada. Después voy a pasar un video donde muestra que la ciudad de Rosario, en su crecimiento, no le importó nunca el pasado. Una de las características que a los 2 días tiraban de nuevo la miércoles, decía, el bullete rompió todo. Por eso no hay grandes cosas, ni nada, se rompía. Y se creó una idea de tirar todo abajo, Pepe. Después, en un momento dado, no sé por qué, no tiré nada, Pepe. Pasó, tirar todo Pepe, no tiré nada, Pepe. Y ahí, bueno, están todos los guías, conservacionistas, no tiremos, ¿cómo se llama el grupo? No tiremos abajo la Basta de demolición. No está ni mal ni bien, pero ustedes fíjense cómo, si uno lo tiene que explicar antropológicamente, cambió la idea del progreso. Ya no creemos en el progreso, pero estamos pensando en posmodernismo y ¿qué estamos haciendo? Siempre la gente más vieja decía que lo mejor era lo de antes, pero ahora ya es todo, dicen, ¿no es cierto? Pará un poco, me parece que nos fuimos a la mierda. Sí. ¿Se da cuenta? Entonces por eso es como una respuesta a decir, bueno, paren la mano, mirá. E incluso monetariamente se han tirado cosas abajo, que después lo que se hizo era más barato, menos barato. Bueno, eso se lo dejamos después al arqueólogo que es arquitecto también, ¿no es cierto? Eso te lo puedo decir muy bien. ¿No es cierto? Después, por eso, y la difusión, ¿cómo se difunde? Yo hago una crítica a los arqueólogos, por lo menos acá en Rosario, congresos, seminarios, cansado de hablar con mis compañeros. Y encima se pelean, ¿qué paradigma tenés? ¿No tenés paradigma? Me publicaron una ponencia, no me lees nada, qué bien, me encontré en Facebook. Difusión masiva, incluso estaba mal visto, es decir, en un momento dado yo no fui considerado académico porque difundía en los colegios. Pero yo era lo mismo a la seriedad, lo único que cambié fue las palabras más simples, nada más. No es que porque doy clase en los colegios voy a mi casa, leo el Villiquen y no sé todo. Eso, más adelante, cuando él hable del arqueólogo, el más joven, ese viejo, generalmente en arqueología se usa lo que en antropología general se llamaba paradigma de Kuhn. Paradigma, los científicos tienen que tener un papá que lo proteja diciendo de Kuhn. Si me voy al paradigma, ya no estoy más de la cofradía de los cunianos, de los binferianos, de los lacanianos. Entonces, yo siempre me ascribía a Lakatos. ¿Qué decía Lakatos? Vos estás investigando, te armás una serie de argumentos, de lógica, de documentos, los defendés, los puntos más débiles, los remarcás, los puntos más fuertes los defendés. Antes hablé de Schiffer. Yo tomé una cosa, no estoy obligado a tomar todo. Entonces voy armando ese programa de investigación, lo único que pido es que sea lógico y que se pueda transmitir, nada más. Por eso no estoy en ninguna cofradía, bueno, acá en Rosario la idea de los binforianos cuando se desmorona con la posmodernidad se armó una diáspora de arqueólogos.
¿no es cierto? Es un poco, estamos muy acostumbrados a hablar entre nosotros y para evitar las peleas ahora los simposios y los congresos son de amigos. Entonces, por eso, y la gente a veces está acostumbrada, cuando viene el doctor Pirulo, si usted levanta la mano y le llega a decir que no está de acuerdo, se ofende. Por eso acá lo primero que dijo el compañero, no le interesó, opina, pero por favor dígalo que en este caso, ahora la otra, ahora va a ver lo que planteo. Lector y público y yo, en este caso somos todos iguales. Yo tengo la obligación de decir más o menos cómo funciona. Y usted seguramente puede tener supuestos básicos subyacentes. ¿Qué quiere decir? Ideas, opiniones. Si yo voy ahora a una charla de un médico y me meto acá, yo no entiendo nada, puedo entender un par de cosas y ahora, ¿puedo discutirle? Sí, creo que sí. Pero discutirle no su saber, sino preguntarle, y a veces, acá creo que somos gente muy leída todos, o sea que de acá puede haber puntos de vista que me pueda poner en crisis, y bienvenido sea, ¿no es cierto? Si a mí me gusta la difusión, ¿qué es lo que tengo que escuchar? Lo que opino. Hay un diálogo, es un diálogo, no es es un diálogo. Entonces, vamos a ver ahora todo lo que dije yo en este caos, que es siempre fructífero el caos. Estudio del pasado a través de los restos materiales, un poco la arqueología, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a decir pasado y resto. ¿Qué es? Ah, qué bien, son los restos. ¿Restos de quién? ¿Pasado de quién? ¿Dónde están? ¿O dónde están esos? Están en la tierra. Pero vos decís que están en la tierra, decís que el pasado, ¿cómo es la mano? Está en la tierra, el problema actual, está en la tierra. ¿Por qué decís que el pasado? Yo excavé, está hoy. Está todo junto ahí. ¿Por qué me dice que hay tiempo si yo veo que una cosa está abajo de la otra? El uso se vive en el pasado, porque se va a descubrir. ¿Y dónde está el pasado? No está mal. Sí. Por lo tanto, tengo que tener una idea de lo que es pasado, si no estoy frito. Y no creo que todos tengamos la misma idea del pasado, vamos a empezar por ahí, por eso es la discusión. La obviedad es decir, es un sitio arqueológico donde están los restos del pasado, ¿y cómo lo formo? Es decir, ¿están enterrados? ¿Sí? Hoy es una ruina, pero hoy. ¿Y el pasado? Para otra. Veo que uno me manda dudas, ¿no? Información. Información de duda. ¿Qué pasó? No se ve bien y el otro. No importa, lo leo. Esta vez si lo puedo. El recorte histórico que hizo la iglesia. Claro, hay un recorte histórico. Hay elementos. Yo quiero que lo digan y veo, hay elementos, si no estaríamos fritos. ¿Cómo que no? Es decir, la crítica posmoderna, demasiado crítica, anula. ¿Qué quiere decir? Plantea una serie de cosas, no solucionarlo, vos decís, bueno, no puedo hacer nada. No. Hay ciertas cosas del positivismo, de la modernidad, que sirven, pero con la condición de que yo diga lo que hago. Cuando yo digo que hago un espacio un estado estacionario, estoy diciendo que adrede estaticé un periodo. La diferencia con el positivismo anterior es que yo no decía eso, decía que era eso. ¿Me entiende? Porque si no, como dijo usted, no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo cruzamos, todavía estamos acá, 2 años pensando que es pasado. ¿No es cierto? Entonces, yo voy a tirar, voy a tirar, como dice vulgarmente. ¿Qué es contexto de posición? El resto como cultura material o materialidad, patrón de asentamiento, paisaje cultural y estado estacionario, que un poco más o menos lo fui. Después todo esto lo vamos a desarrollar, ¿no es cierto? Y un ejemplo concreto, siempre mejor que lo teórico se vea en un ejemplo concreto, porque usted ve cómo yo opero con ese concepto en la realidad, no que primero va toda la parte teórica y después va lo empírico, eso empírico,
Yo leía a Foucault, a Latour, entonces no soy una persona normal, digamos, positivista, ¿no es cierto? Totalmente no. Entonces, ¿están enterrados? Sí, claramente están enterrados. Y también están en otro lado, pero nosotros sabemos que en Occidente el saber se fracturó en ciencias. Y a veces no basta con la interdisciplina, sino que basta con hacer redes donde yo tengo que traducir. Por ejemplo, en su momento dije que voy a tomar la palabra mercancía de economía, pero la transpolo en arqueología. ¿Se entiende? Yo voy formando redes, es decir, voy pidiendo a la otra disciplina elementos para que yo junte lo que, digamos, el saber separa por un problema metodológico. Pero yo lo vuelvo a juntar, de todo. Tomamos de la historia, decimos que hay arqueología histórica, tomamos los documentos, pero no hacemos historiografía. Y cuando hablamos de historia, acá en Argentina no está separada, en Italia está separada la historia, el transcurso del tiempo, con la historia que es historiografía. Acá uno tiene que andar a cada rato se hago historia, pero no historiografía. Tomo los documentos totalmente diferentes como arqueólogo. El historiador lo toma como una historiografía, hace toda una serie de heurísticas, menéticas, y acá, es decir, puedo tomar prestado cierta metodología, pero no es un préstamo. Y yo no soy el que le da el elemento material para justificar lo que dice el otro. No es testimonial, ¿no? ¿Se entiende eso? Más o menos. Después cuando ustedes pregunten después, porque si no... Después lo que queda del pasado, de otro tiempo, va quedando. De lo que era una ciudad, un campamento. O sea, que el pasado ligado a la historia de la geografía como algo estático. Lo tomo yo para estudiarlo, ¿se acuerdan del estado estacionario? Pero en realidad es dinámico, es decir, se entiende lo que dije antes, pero no podría. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a tomar el periodo de 1890. ¿Qué hace el historiador mismo? Todo lo que pasó ahí, más o menos, pero seguía pasando. Es decir, cuando uno ve, otra cosa, causa y efecto, olvídenselo, es muy mecánico. Tienen que leer a Morín, donde dice que es causa, efecto de la causa. Entonces, es complejo. Por eso, como dijo el compañero, el arqueólogo que no estudió epistemología y no hace mucha filosofía es un trabajo más fácil. Está protegido por un paradigma y se larga. El otro no está protegido por nada. Cada uno elige cómo quiere investigar. Perdón, en Oriente creo que es distinto. En Oriente, China. Bueno, después está la arqueología china, la arqueología soviética y son diferentes, ¿no es cierto? Son diferentes. Hay montones. La norteamericana y la francesa son muy nosotros acá heredamos la arqueología norteamericana. La antropología de Rosario nació como antropología y arqueología norteamericana. El que bebió Foucault, todo eso, tiene problemas de insertarse en la arqueología rosarina porque no se entiende, es todo otro paradigma. Incluso hay colegas que dicen que acá nunca se usó el estructuralismo en arqueología. Yo lo usé en el 70, pero claro, ¿quién soy yo? Magolo, ¿entiendes? En Rosario es arqueología norteamericana. Claro, en antropología se daba, pero cuando yo estudiaba en antropología y arqueología había una distancia muy grande. El antropólogo decía que el arqueólogo era cualquier cosa, etcétera, etcétera. Todas las bibliografías son norteamericanas y sobre todo primó Binford. Había en el 74 Núñez Regueiro, nos dio algo de funcionalismo, de marxismo, ¿no es cierto? Pero un marxismo de la década del 70 tampoco es tan claro hoy en día. Y generalmente uno de los problemas de los arqueólogos de acá es que no quieren ir más allá de lo material. Puede ser que no se puede, entre comillas, como dijo usted, que el objeto no te habla de lo simbólico, ¿cierto? Ahora está cambiado. Por ejemplo, en la arqueología, cuando uno ve arqueología, un tiesto indígena o precolombino,
o del pueblo originario. No es una decoración. Si yo digo que una decoración, le estoy poniendo una mente occidental y un adorno. Entonces tiene un componente simbólico muy grande. Ahora la pregunta es, Bueno, hasta la próxima. ¿a dónde voy para tener una idea? Porque eso solo no habla, salvo que si lo empiezo a apuntar, yo veo que todos, por ejemplo, son muy importantes acá en el litoral, la cabecita del oro, cabecita de mono, pescado, así, pero está todo dentro de la alfarería, que es un problema de cocina, es un elemento para cocinar, más o menos. Después Levi-Strauss estudió en Amazonas más de 300, 200, 300 mitos. También lo podemos comparar con los mitos todos. Entonces ahí uno puede llegar a sospechar que su sistema simbólico de producción puede ser de tal manera, entonces yo arriesgo una hipótesis, porque si no, no puedo hacer nada. ¿Se entiende eso? Puedo arriesgar una hipótesis. Lo único que tengo que decir es ¿qué tomo? Voy a tomar esto y creo que esto me dice esto. Si el arqueólogo casi nunca, hemos ido a un montón de congresos, nunca explica cómo lo hizo. Directamente va del resultado. ¿Qué lo avala? La bibliografía. Pero ¿cómo lo hiciste? Generalmente lo deberían hacer en las cátedras, ¿cierto? Capaz que lo hacen. Bueno, a ver otra. Pensé que terminó. ¿Ah, no más? Sí, no hay más. Yo que había uno más. No. No hay más. Sí. Bueno, después, para que ustedes vayan pensando, voy a pasar un videíto de. No, hice esta idea. Rosario visto de la azotea. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a citar, o lo compuse a partir de álbumes fotográficos y de viajeros. También es decir, si uno va, también es una prueba material una foto, pero ya no es lo mismo que un resto arqueológico, ¿no es cierto? O sea que todo lo material tampoco es arqueológico, tiene que tener una condición que aparentemente tiene que ser un desecho, algo que fue tirado. ¿Se entiende eso? ¿Ah, sí? Sí, porque si no es. Claro. O es, no sé, por ejemplo, puede ser que alguien tenga un plato en la casa tan viejo como que está ahí, puede servirme, pero ya no es arqueológico. Entonces ahí, pero ahí lo que dijimos antes, este permaneció en uso o cambió el uso, simbólicamente, ahora es un adorno, y este fue abajo, fue a la tierra. El arqueólogo trabaja con la tierra. No significa que para poder interpretarlo tengo que ir a otra fuente, ¿no es cierto? Pero si no, no haría arqueología. El arqueólogo, lo elemental es que esté enterrado o tirado. Generalmente está enterrado o en superficie porque estaba enterrado por procesos podexposicionales y quedó en superficie, ¿no es cierto? Incluso más con la foto aérea uno, por el color de la tierra, del pasto, a veces uno se da cuenta si abajo puede haber algo. O sea, la tecnología ayuda mucho. Bueno, lo importante de este video es que tomé justamente este periodo donde empieza a cambiarse. Entonces Sí, se convierte en ciencia, no es una técnica. Una disciplina, no es una sola tesis. Antes decía así, yo la bajé un poquito porque era feo. Así como una técnica. Eso, perfecto. Porque es una disciplina o una ciencia porque tiene su acervo teórico, no es simplemente una técnica de trabajo. Muy bueno eso porque muchos quieren, digamos, poner a la arqueología simplemente como una técnica. ¿Por qué? Porque muchos en Europa justamente eran historiadores, entonces usaban la técnica arqueológica, ¿no es cierto? Pero en la arqueología, sobre todo ahí los norteamericanos, empezaron se apoyaron en la antropología y le dieron un cuerpo teórico, ¿no es cierto? Y ahora sí es una disciplina. Para evitar si es ciencia natural, histórica, ¿no? Es una disciplina, pero porque tiene sus reglas, tiene sus conceptos, no es simplemente el método de excavación. Eso es importante. Bueno, pasamos y después sí, perdón. Sí. Ahora, un cuadro abandonado. Un cuadro ¿Eso abandonado. qué es? No está enterrado. Por eso, ¿Es un documento histórico o es cuando uno tira punta, pero bueno, entonces tenemos que ver cómo se forma el registro arqueológico. Posiblemente. O sea,
posiblemente con el tiempo sea un... Pero en el momento no. Una vez hicimos una ironía, es decir, en un momento dado todo lo que hay en el suelo había que rescatarlo con el pucho. Por Ah, ¿qué ejemplo, significa el pucho? claro, pero bueno, hay una arqueología de la basura que justamente Los brasileños tienen, sí, trabaja todo este se llama tipo de lixología. desechos, pero es más... se llama lixología. Estudio Ahí en la sería basura. más una técnica de una antropología del descarte, ¿no es cierto? De comportamiento más que Eso. Oficia como técnica. Sí. La arqueología. Igual que por ejemplo en forense, la Ah, técnica, eso. pero en realidad se está buscando otra cosa. Lo que es interesante a lo mejor en un cuadro arrojado es qué conceptos artísticos, estéticos, influyeron en qué sociedad. Y eso lo estudia en Brasil por lo menos la lixología. Nosotros no. O sea, miden por ejemplo la cantidad de telgopor. Se tira porque eso implica que se están usando electrodomésticos. Y comparando con la cantidad de electrodomésticos descartados. O sea, como que hacen combinaciones, pero es sobre el consumo actual. Y sirve para la industria para ver, mirá, se está tirando mucho de esto. Claro. Por eso Son más antropologías que arqueología. ahí sí sería una técnica que apoya a otro. Como la forense. algo En la parecido. tierra, buscarse en la tierra. Lo más parecido en la arqueología sería cuando uno encuentra en el suelo, por ejemplo, azulejos de un tipo, o florcitas, esas cosas, y empiezan a encontrar recortes de cerámico moderno, que es decir, que los baños fueron despojados de sus azulejos viejos y con revestimientos nuevos. Eso sería lo más parecido al tema del cuadro. Es decir, que la gente descarta la florcita y empieza a poner otras cosas para remodelar los baños. Entonces, es como sería algo así. Por eso, Pero es ahora. La arqueología se dividió tanto hoy en día, está la arqueología de la arquitectura, arqueología urbana, arqueología, es decir, hay mucha arqueología. Lo urbano es re complejo. Es complejo por el problema de que es una ciudad grande, se remueva todos los días y justamente eso, y una arqueología dentro de la ciudad. Una demolición moderna borra todo. Entonces hay que estudiar también los sistemas de cómo tiraban la basura. Así, bueno, pará. Yo tengo un basurero grande acá en Rosario, que está en la basurita, se llama. Claro, en ese momento era un basurero general, tengo que ver cómo era Rosario. Y no lo puedo comparar si voy en el centro, como pasó en la primera manzana, donde había un basurero local. Claro, en ese basurero local, supongo así que mi mundo era el basurero ese local. Y claro, ahí había mucho de 1790, 1840 y poco de 1890, porque si ya había basura, no tiraba más ahí adentro. Entonces habría que ver por qué tiran la basura. Entonces hay el pozo de basura, el basural, rellenos, la plaza de Sarmiento, en un momento dado se rellenó, se tiró a todo lugar, escombros o demoliciones, por ejemplo, del Parque Independencia, entre la calle por Pellegrini, entre Callao y Pueyrredón, había viviendas, la arrasaron, hicieron pisos, el piso, mucho menos cantidad. Cruz Alberdi, ¿cierto? Vamos a ir a un lugar de esto. El Cruz Alberdi parece un desierto y sin embargo en 1918, 1910 era un lugar muy habitado. El ferrocarril más o menos en 1820 y pico lo arrasó, puso un complejo ferroviario que también estaba lleno de cosas, entre los 70 y los 80 arrasaron todo y ahí es un desorden terrible porque hay de todo, cosa de ahora. Y uno también ve el registro arqueológico, hay ropa de Croto que dará 10 días que están tirando, ese en su momento se va a depositar. Por eso muy bueno lo que dijo usted. Uno estudia cómo puede formar un registro. Y es dinámico, ¿no es cierto? A lo mejor en un momento dado, la conservación, si esa tela no se va a conservar. Salvo en lugares... El botón, sí, pero la tela, por ejemplo, queda en un lugar donde hay mucha agua, no va oxígeno y bueno, en la basurita encontramos en un momento dado lata de cerveza, tela, pero claro, apenas le iba el oxígeno, como no teníamos tecnología, nada, se fue a la mierda, porque se voló, se perdió. Por eso hoy en día, si uno hace una excavación importante sin tecnología, se pierde información. ¿Cierto? Es un poco la idea. Lo más común es la cerámica, un poco
el ABC del arqueólogo. Cerámica, alfarería y... Pero para el futuro arqueólogo no va a haber tanta cerámica. Te lo llevamos nosotros. O sea que, ¿se entiende? Van a encontrar los azulejos de los años 60 que nosotros nos Claro. juntamos. Cada vez hay menos platos, son descartables en un momento dado. No, los plásticos. Claro, y por eso, ¿me entiende? Entonces tiene mucho que ver lo que era antes. Y a veces cambia tanto que la gente no llega muy atrás en el recuerdo. Y más en una ciudad como Rosario. Yo lo que no entendí, no sé si lo complejizo mucho, es de que el tiempo es el espacio. Claro, en arqueología, ojo, en arqueología, yo mido el tiempo por las relaciones espaciales, uno está abajo del otro. Ah, eso quería decir. Claro. Pero por los estratos. Claro, entonces, por más que hoy están todos juntos, sería una simetría espacial, están todos ahí. Pero hay una simetría temporal porque uno fue arrojado primero, otro fue arrojado después. Por eso es importante la relación. Por eso el arqueólogo dice al aficionado, no lo mueva, que esa relación entre los elementos y el suelo, prueba tafonómico, No para relacionarlo con otro espacio. No. Sí, porque si no yo me quedo ahí. Tengo que comparar sitios, porque si no un solo sitio. ¿Cuál es uno de los problemas a veces del arqueólogo? Hace una cuadrícula y se cierra esa cuadrícula. No es el mundo, es la cuadrícula. Por eso podemos hablar de segmentos, de fragmentos. Igual cuando uno hace una estadística, el 90% de la cerámica es blanca y todo, perdón, si usted no sabe la muestra, a mí matemática, a ustedes les encanta hacer cuadritos, todo lindo, pero el problema es la muestra total, ¿cuál es? No la sé. Entonces, ¿para qué hacer todo eso? Porque en un momento dado, el arqueólogo, cuanto más cosa química, matemática, se creía que la ciencia avanzaba. Y no quería admitir que hay una ciencia humanística, histórica, interpretación, una hipótesis. Pero eso era porque hay ciencias que dominan a las otras, ¿no es cierto? Entonces el arqueólogo quería a toda costa ser científico. Entonces usted a veces ve ponencias donde en realidad el trabajo lo hizo el químico. Por ejemplo, hay análisis complicadísimos, caros, de alfarería. ¿Qué te dice el químico? Que son derivados de la arcilla, era tanto lío para allí. ¿A qué aporta? Pero queda lindo, ¿no? Y a veces hay crítica de un exceso de tecnología sin resultado, ¿se entiende? Y a veces aporta mucho. Pero acá en Rosario, imagínense, tenemos un mango partido en dos. No tenemos que destruir evidencia que no la podemos investigar, eso sí. Se guarda para otro momento. Se deja. Siempre cuando uno excava un sitio tiene que dejar para que el día de mañana, si hay nuevas técnicas y todo, no agotar. Eso es otro de... Ahí sería ética y arqueología, hay una serie de cosas. Y lo que dijimos de la profundidad, de la relación, usted dijo había dicho de arqueología inmaterial, sería la antropología de la memoria. Esto es una ciudad migratoria. Yo voy, ahora sí vamos a dialogar. Yo no soy argentino, soy italiano. Encontré a un señor que se llama igual que yo, que sería mi tartarabuelo, creo, que nació en el 1830, y al papá de él, que nació en el 1794. En un pueblito que, si yo veo el cambio y la permanencia, hasta cuando yo nací, aparentemente, veo cuando uno llega a un lugar y dice, acá no pasó el tiempo. A ver si alguien levanta la mano y me diga cuál fue el ancestro suyo más viejo que encontró. Sí, para ver si me supera el 1794. No. Yo sé que el apellido solamente. Y hay un apellido de mi abuela, que ahí hay miles, ¿no es cierto? 1690. Claro, un pueblo chiquitito, 3.000 habitantes. Volpe, un poco, no son de ahí, se llama Soccorso, imagínense, lo engancho, si llegaba a llamarse Giuseppe Bianchi, estoy frito, no sé quién, Soccorso Volpe, ¿sabe qué? Primero lo insulté a mi mamá y papá por el nombre, le dije, uy, qué bueno, me sirvió para el... ¿De qué región es el pueblo?
fiorellino, son napolitanos, De campaña. y la campana, que no son tan romanos, son descendientes de los samnitas. Rica cultura todo. Sí, sí, hermosa. Está completa, pero no son romanos, estos son. Es decir, en vez de llamar Beneventum, tendrían que seguir llamándolo Maleventum para los romanos, ¿cierto? Ahí usted fíjese cómo uno se pega a un pasado con más. El pueblo mío creo que se fundó en mil y algo. A un Rosario nuevo, que por eso hace que a lo mejor la gente no tenga noción del Rosario de 1790. Parece que fueron otra gente, que algunos dicen que llegamos de los barcos, entonces el otro no son, sí. Entonces se arman todo la explicación no es. Por ejemplo, cuando la gente ve fotografía de 1890, me ha pasado, mirá mi mamá, pero señora, si usted es de 1930, no tiene nada que ver. Se traspolan las épocas. Pero estas fotos que yo veo generalmente son 1869, no las muestro. No me dio tiempo a hacer otra, porque no tuve tiempo a hacer. Pero acá hay un señor que era Vicuña Maquena, que viene, primero desembarca, narra lo que ve en los ranchos, con una alegría bárbara, que son amorosos, y después narra la ciudad más moderna, y en las revistas se comieron el primer pedazo. Yo creo, no sé, eso es una polémica. En un momento se borró todo lo criollo, se lo debemos a Juan Álvarez, claro, andar, sacarle mano a Juan Álvarez, hay que ubicarlo en la época. No hay indio, no hay español, no hay miércoles, el Rosario es tal. Entonces, eso también hace al patrimonio, a la idea de lo que es arqueología. Una vez, no me acuerdo, en museología, la señora me dijo, perdóneme, con el perdón de usted, ¿para qué va a buscar los platitos rotos si en los museos y en la, ¿cómo se llama? Los anticuarios están enteros? Yo era joven, reaccioné mal, porque uno es joven, ahora no tiene cancha y habría que explicárselo, ¿no es cierto? Veamos eso y después creo que le llené de preguntas, ¿no es cierto? Para eso estamos, Te van poniendo y te van descargando de a poco. La tecnología es buena porque estos videos, pedagógicamente lo puede hacer uno con el... ¿Cómo se llama? No, tiene un nombre, el Sony Vegas. Es un programita muy fácil y al docente le permite hacer sus propios materiales, ¿cierto? Yo tenía un alumno de museología, Garret, ¿vos lo conociste? A Garret. Sí. Que era un experto en informática terrible. Tenía que hacer una monografía o algo, que después lo presentó y lo ganó y se fue a España. Yo le digo, te lo cambio porque vos me enseñas informática, pobre pibe, el volví loco, pero se lo agradezco toda la vida. ¿Cómo se llama? Sony Vegas, portátil, porque si no se le da un lío barro. Y es gratis, lo bajo y no es pesado. Sony Vegas, video creo, ¿no? Portátil. Y el más chiquitito, porque no somos profesionales, porque si no después es pesado, ¿no? Sony, de Sony como la Sony Vegas, Vegas con B corta. Portátil 10 creo que es. No alcanza a ver, no sé qué le pasa. O No sé, no claro, se ve la... Porque a lo mejor yo lo puse en AVI, a lo mejor había que poner... acá lo reproduce, lo que no lo pasa desde ahí. Eso también sé me cuesta porque uno lo guarda en AVI, pesa como 2 toneladas, hay que guardarlo en P4, que algunos no lo lee. Y ahí es donde uno dice, bueno, además depende de su computadora, no lo podés cambiar a cada rato, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso lo pasamos otro día, si te doy tiempo a vos, Gustavo. Sí, no sé cómo... No importa, un lapsus tecnológico que comprendemos todo. ¿Toma de internet? No, está en la máquina, pero no alcanzo a ver el... No nos quiere pasar esto, ¿no? Porque ni siquiera se ve la flechita. Yo no tengo la menor idea de eso.
No, Ahí es como que... A ver, capaz que eso es video, ahí decía video. Viste, en un momento dice video, creo. No, porque dice No, búsqueda, pero búsqueda dice de... la fuente, su fuente es el ordenador. Sí, pero no... Ayudar. Ayuda. Me pone ordenador, pero no alcanzo a ver todo el... Incluso no se ve la flechita, Después digamos. toda la biografía y todo se va a mandar tranquilamente el primer día. O sea, más que nada queríamos crear un... A ver si No, lo que puede- satisfecho su curiosidad. Alguien que esté con el tema, porque... A ver si ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pero esto, si esperamos otra cosa, Bien. díganlo porque ¿No ve que esto de ahí no aparece? No, así no se puede. Es una orientación ¿Ven? también para nosotros porque Y acá a lo no. mejor yo tengo un interés y usted tiene otro y si no dialogamos A ver, es espérate, difícil. si yo lo. ¿Cuál es el que quieren pasar? Y el curso es para satisfacer a la Pero persona. suena y todo, pero no... Está acá, es más, está ahí. Sí, yo después se lo dejo, le dejamos el PowerPoint, eso quédese tranquilo. ¿Ves? Está el video, pero ahí no aparece. Vamos a empezar a construir. Otra, pero le voy a decir a la chica, ver, está acá para nomás. que uno le pase al otro, Preguntarle eso pasa, porque por ¿sí? ahí. A ver qué pasa. Lo vamos construyendo, ¿qué se ¿Desde qué época A más ver. o menos comenzaron los movimientos F5. Urbano. Que no es lo mismo. urbanos en Rosario? Urbano en 1989-90. Pero la arqueología no, acá debe haber sido de los años 50, 60. No pasa nada. No, acá hubo muy buenos arqueólogos en Rosario. Doña Regueiro, Rey González, Miriam Zambrano. Rey González también Pero era venían acá a dar clase, ¿no? En su momento era un... Charpe también. Ahí me dio la antropología, Chapre. Chapre. Venían de acá, no, ellos eran antropólogos. Pero hacían. Hola. Como técnica. Yo lo que Claro, veo es que lo que se ve ahí no es lo que se ve allá. Claro, esto no No es sé lo si mismo. es como un Sí, lo que ¿cuál pasa era es que- que la dictadura interrumpió. Era antes. Antes de la dictadura había cierta gente. Después de una Me parece que no tiene rosquitas ahí. Claro, antes de la dictadura cerró la facultad. Yo trabajaba en el museo, me echaron el miércoles casi entera, cuando se Regueiro, en el de antropología. Claro, por en la la plancha. arqueología. Agarraron la calle, chao, hasta luego, un día agarró uno, Es que no. iban a tu casa. No la va a pasar ¿Ves? mal. Que era lo mismo. Yo me fui a mi casa, no me No pasa lo mismo que está al lado del otro. Humanidades, sí. Sí. Estaba pegado, la arqueología era una orientación de antropología. Primero fue de historia y después en el 60 y algo se dio la carrera de antropología. Un cachito. ¿Cuál sería el museo? No, está dentro de la facultad. Está dentro de la facultad, ahí, desde que época mismo, no sé. Agarraron, desarmaron todo, lo mandaron ahí, tiraron a miércoles todo y hubo un periodo intermedio que era cualquier cosa, porque se había tomado la facultad, había un cura del tercer mundo, nos vinieron a dar clase, a veces a dar clase un montonero, Carlos Paz, de discutir, se armó lío, el que de un lado, del otro. Son dos pantallas Vos no tenés que diferentes. ver, uno No sé te cómo- quiere coartar, el otro te quiere Ahí está, poner preso. Ahí ¿Qué agarró. archivo querés? Sí. Y este que está acá es. Pero está acá No abajo. me acuerdo. No, ese no, ese es el padre Sá. Es este que está acá, ¿ves? ¿Te agota o no? Ahí, espera. No, Ve, pero no figura, ¿ves? Rodríguez, pero no, Ah, a ver, ese me no era. mató. Producir. Y después cuando viene la democracia... Porque vos podés tenerlo en espejo, las dos Ah, pantallas iguales, eso ya me mató. o extensión de pantalla. Acá está en extensión de pantalla, por eso continúa ahí yo con el mouse. Ahora sí. Ahí. Después se creó la carrera de No sé antropología cómo. y era una orientación de antropología. Por eso yo soy antropólogo. Está Después afuera. se creó la carrera de arqueología, eran 4 materias. Teóricamente lo tendría que pasar. Paleontología. A veces no te llega, a veces no te llega el cable acá, te lo lee, por eso te lo muestro. ¿Viste? Se había salido ese. Y no te llega bien la info. Sí, existe ahí. Claro, hay que ponerlo para donde. No, hoy en día Ahí, hay un ciclo común que después creo que está arqueología. Quedó como corrido el. Sí, en la facultad. Hay poca gente,
no está. Bueno, lo paramos y lo volvemos a No, contar. eso no era. Sí, pero no era, esa especialidad no estaba. En su momento estaba lingüística con Ahí está. Fernández Guiselli. Había una rama de lingüística muy importante. No, cuando estaba en antropología tenía las materias básicas, que era antropólogo. Entonces después podía hacer algunas materias y era arqueología. Otras materias era lingüística y creo que esa sola era. Y si no, quedaba como antropólogo. Siempre antropología. Yo hice la parte arqueológica, me recibí yo soy licenciado en antropología con orientación En arqueológica. arqueología. Y hoy en día no, hoy es arqueología. Igual, sí. Igual. Hoy sí antropología. Sigue antropología con orientación Pero arqueológica. ¿Pero cuántas materias tienen ustedes ahora? ¿Cuántas tenían? Son 4 especialidades. 4 especialidades. ¿No saben cuántas especialidades tenía en arqueología? 10. Así era como seminario, así de... Las materias de arqueología. Había mucha diferencia. Son materias de arqueología. Materia de arqueología, eso. Y con la obligación de hacer un trabajo en el museo. Los de campo, eso nunca nos llevaron al campo. Nosotros fuimos por nuestra cuenta. Fuimos en el momento más feo de la Argentina y justo como unos tontos fuimos a parar cerca de un campamento militar. Laguna Paiva. Llegamos ahí y nosotros como unos salames pedimos permiso a la comisaría. ¿Podemos acampar? Pero por favor. Menos mal que había una señora grande. A la noche, reflectores, salgan con la mano en alto, tengo la arma. ¿Qué arma? Un susto. Y nos salvó un hombre que habló, era un compañero. Después me enteré que era del servicio de la Marina. Bueno, gracias. Todo infiltrado, uno sabía quién era uno, quién era otro. 1974. Con Rey González que fueron a Cerro Colorado. Claro, con Rey González iban a Catamarca, fueron a... Todas las cuevas Y pero Rey pertenece González a antropología, no a continuó. arqueología. Claro, no, Rey González vino. Hizo acá, cualquier cosa. sí. No sabía que había estado. Sí, en los 60, sí. Incluso más, creo que le hicieron un homenaje. Sí, hay un aula que se llama. Un aula, sí. Después vino Garbusti y arqueología, para mí no se levantó nunca, que digan, no saben, perdón. Después hay una señora muy importante que es Roquetti, Ana María Roquetti, le quiso, pero ahora ya se jubiló y otra vez. Antropología. No hay arqueología, pero ustedes conocen, mire, están preguntando si hay, quiere decir que no tiene mucha difusión. Últimamente hicieron... No, sí. Por ejemplo, una de las cosas que me inquietó es esa excavación que hicieron en el Museo de Ciencias Naturales acá. Yo llegué a mi nieto y todo a verlo. Y los dos nos quedamos enamorados porque el otro qué que emociona. Sí, acá sí. El de Firma y Orinosteres. No, ese otro. ese otro. no. Todavía no está oficializado. Ese no lo vi. El otro que... Aljibe. Ah, policía también. El pozo. En la policía lo hizo el equipo del mismo museo, que está Cacho, etc. El año pasado él tenía un trabajo que tenía que cambiar un piso en el Museo Esteves y se encontró... Porque ahí pararon la obra. Claro, bueno, pero la no había facultad a través de Fernando Lima y acabó, me convocó a mí porque yo era urbano y entonces yo en realidad no excavé, pero el problema es, yo registré, o sea que, y es una de las grandes problemáticas con los chicos. Yo les dije, hijo, vos excavar y no registrar, están todos ahí como un hobby, están todos, ¿y quién registra? Incluso más, es decir, el desconocimiento de ciertas cosas, casi tiran una cerámica indígena. Digo, hijo, ¿qué hace? ¿Indígena eso? Ah, indígena, y sí, loco. Ahora, ¿usted sabe lo que es que en un lugar emblemático discúlpenme si ofendo a alguien, emblemático de la más rancia oligarquía rosarina como el Esteves, se encuentre cerámica indígena? Algunos incluso llamaron para que se tape. Imagínate. Pero perdón, eso es antes, entonces la construcción de la famosa mansión esa. La mansión esa se construyó en el 1910 al 1920. La casa. La casa.
por supuesto que quedó. Hay una foto, porque tenemos 3 fotos, yo me basé en 2 fotos y en los restos, ¿no es cierto? Y en un testamento. El más viejo, y ahí un poco le voy a decir cómo actuó uno, ¿no es cierto? El testamento decía que en ese lugar, que no era justamente de Esteban, ¿no es cierto? Era un señor que se llamaba Nikolovich, que lo había adquirido se lo estaba adquiriendo a Correa, una hija de Correa, pero no vivía ella, vivía un inquilino. Y decía, hizo un tratado. ¿Del pueblo? Bueno, esta gente era casi. En su momento era dueño del Medio Rosario de Correa, ¿no es cierto? Bueno, y él decía, en el tratado de medianería, al describir su casa, describía la del vecino. Entonces uno más o menos hizo una idea, porque aparte también habíamos acabado de traer la catedral y habíamos visto cómo era. Entonces uno tenía una idea de lo que podía haber sido el asentamiento de la década de 1830, 20. Una foto de 1856-60, porque que mostraba la fachada y el plano de ahora. Entonces cuando uno se fija, el aljibe este no podía estar en la casa de ahora y coincidía con el de 56. Y había un pluvial que era, bueno, hay una discusión diciendo que esto aparentemente anulaba o ya habían puesto un piso para que el agua del pluvial se iba. Más la cerámica, se encontró cerámica inglesa de 1820, 30, cerámica hispano-indígena, decimos, no sabemos bien, pero posiblemente sea de 1600, era indígena del litoral, pero no la de los logros, ¿no es cierto? Otro que es todo un problema en arqueología. Entonces ahí nos íbamos hasta por lo menos nos fuimos hasta el 1300, 1200. Situación que indica que ahí hubo población y que no era indígena, que tiene que haber habido criolla también. Pero yo que le dije a la gente que tenía que hacer la guía, acá tenemos un corte muy grande, hasta 1820 más o menos hay una continuidad. Después hay 2 grandes huecos que pertenecen a un paisaje cultural tan diferente que ahí se lo copié a la Roquetti. Se llama contexto empobrecido porque el sitio es como un palinsecto, una cosa borra la otra. Estaba tan borrado que lo único que me puede servir que fue testimonio de, pero no me da muchos datos, más allá de la cerámica, porque no está el fogón, no hay nada. Pero que quedó vacío. Se rompió, o sea, el que estaba antes lo rompió, entonces, pero era un testimonio. Entonces yo ¿qué le dije? Le dije, como ustedes tienen que, son de una institución, son un programa político, busquen esta parte de arriba como una continuidad de la casa, porque si el museo es de arte, etc., no se puede convertir en arqueológico. Y no se metan en toda la problemática de los hispanos indígenas, porque... ¿Pero qué pretendía? No entendían qué hacer, porque tenían un lío bárbaro ahí, tienen un museo de arte. Tiene cosas de una burguesía acaudalada y de golpe tiene 4 pedacitos miércoles, hablando mal y pronto. Entonces, ¿cómo lo resuelve por el tipo? Porque están dentro de una institución, vos tenés que darle solución. Si acá se te va a armar un lío bárbaro, no es arqueológico. Lo van a tapar y después lo pueden destapar. Entonces, digo, vos quedate con la parte de continuidad. Esto es continuidad de una casa. Ah, pero había esclavos. Digo, mirá. No es lo mismo decir que había esclavos que tratar la esclavitud en un sistema semifeudal con patrón de asentamiento, con sistema de producción. Ya ahí vos no sabés si soy marxista, estructuralista, se te va a armar un lío. Entonces, es un testimonio de otra época, quedate ahí. Los esclavos me encontraron. Pero quedan los registros quedan registrados igualmente. Pero, cuando vos hagas una serie de jornadas, invitar al especialista y el especialista sí puede llegar a desarrollarlo y nadie esconde nada. Pero en este momento, para no romper la continuidad, traten de quedarse con el aljibe y todo, y después sí, no esconder que había indígenas. Pero no desarrollarlo en forma así de difusión,
masiva, todo unido, porque imagínense, una cerámica indígena. Y pero ¿cómo lo comparamos? Esto es una burguesía, estos no son burgueses. Ya cuando le dijiste burguesía, a algunos se le paran los pelos, se ponen mal, se empiezan a rascar la espalda. Y vos dirás, ¿qué querés que haga? ¿Para qué me llamás? Yo no digo que voy a difundirlo, te estoy dando un consejo para quedarte dentro de tu ideología, dentro de una institucionalidad y eso lo resolverlo vos, no soy director. En definitiva, ¿qué hicieron? ¿En qué quedó? ¿Qué sé yo? Todavía él está. ¿En qué quedó? ¿En qué quedó? Todavía no saben si taparon, ampliaron. Todas las cosas. Yo le dije a los funcionarios, no hagan lo que hacen siempre. Porque voy a hacer en la prensa, voy a hacer un... Bueno, iba a decir algo que... No, si lo tapan, yo voy y le hago un desastre. Porque no pueden hacer eso. En realidad el sitio, o sea, lo que falta es poner el vidrio encima, que hay una demora en la entrega porque son vidrios gruesos, sí. No blindados, pero sí laminados. Cuesta conseguir, es mucha plata. Y también va a faltar el piso que va arriba decorado, original, que se está restaurando y hay una licitación para eso. En realidad el agujero donde se ve ya está, pero no se puede largar hasta que no esté eso protegido. Por eso, es decir, no hay intencionalidad de no mostrarlo. El hall central, el patio, nada menos. viste que está ahí en la chimenea. Tuvieron la suerte de que lo rompieron. Tuvieron la suerte que en un lugar emblemático de Rosario se encontró algo espectacular. Tuvieron la mala suerte que estaban en el medio del salón. Lo que tuvimos, en una casa en Córdoba, en la Villa del Monte, que sí. fuimos a reconocerla y ahí hicieron cualquier cosa. Cualquier cosa. Claro, hicieron. Aparte, Diego Esteves iba a comprar las cosas de la India allá cuando tenían el piso. Bueno, él lo sabía, sí. No, pero no tenía otra idea de la flor. Tenía otra idea de la flor. Ahí se veía que los mujeres la institución burguesa. Hay un cambio de mentalidad. Entonces cada uno tiene que comprender la mentalidad de cada época, porque si no, estamos fritos. No, aparentemente, si no es para sacar energía. Es un testimonio, se explicará muy cercano. ¿Cómo queda eso? Pero el mientras Museo de Arte después lo con... van a tapar, porque si no, entonces lo tapan, pero ¿Cómo se puede tapar? ¿Qué pasó? Entonces la idea es que 4 veces al año hagan exposiciones. Se iba a venir abajo. Pero hay que contemporizar lo que es ahora, o sea que es real, Ahora lo vamos a explicar. existe. Porque además la gente que donó en su momento puso el grito en el cielo, porque De la casa. no todos pensamos igual, ¿no es cierto? Entonces el funcionario a veces, justamente estamos los más especialistas para aconsejarle, porque se volvían locos, ¿cómo va a hablar? Tú mirá, decí esto solito y ya está. Y bueno, saltamos, bueno, acá esto justamente es la época de los grandes cambios de lo criollo a lo moderno. ¿Qué lo paso? Sí, pasar y después la voz y después hablamos todo. Vamos a tomar café. Eso es Rosario de la Soledad. Sí. Esa es la plaza. ¿Quiere apagar el luz? Es totalmente diferente, ¿no? Inclusive las dos torres. Claro, era la otra iglesia. Bueno, salió bajo. Pero es lo que dice ahí, que Rosario hace años estaba en una ranchería y ahora no sé. Bueno, este coso de Vicuña Baquena en su viaje visitó Rosario. ¿En qué año? 1860 y pico, no me acuerdo bien, 50 y 60, sí. Vinieron varios viajeros, incluso vino León Panier, vino Beck, la señora que después siguió a Santa Fe. Este es el álbum de Alfe, después hay un álbum de Ferrari, que no es de Ferrari, es que lo recopiló y con fotos de algunos. Es el
el álbum de Alfred, creo que está en el Museo de la Ciudad. Sí. En internet hay un montón de fotos. No pude aumentarme la voz, tenía que grabarlo de nuevo. Sí, hay que ponerlo. Muchas. Cuando lo he grabado. ¿Terminó ahí o no? Sí, no me gusta mi voz, pero. Bueno. No, sigue. No, pero el mismo. No. Volvió a empezar. Sí, volvió a empezar. Al mismo. Bueno, esta época es, digamos, la foto esa que yo le dije que encontré. Con esa foto, más o menos reconstruimos en foto y con arqueología lo que era Rosario, cerca de la plaza, lo que era Rosario, como estado estacionario, ¿qué quiere decir? Ahora la pregunta es, ¿dónde fue todo lo que tenía esta gente? El zapato, en algún lado fue. Aparentemente pudo haber ido